Hola amigos de Lolos in the House. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más con ustedes. Pues bueno, ya estamos en una casa nueva, lista para empezar a tapearla. Ya saben el proceso de nosotros cuál es, pero bueno, en este videíto vamos a tratar de informarles o de mostrarles, mejor dicho, cómo es que él utiliza la bazooka. Vamos a hacerlo de la manera... Esperemos que se entienda un poquito cómo él utiliza la bazooka para que ustedes se den una idea de cómo es el proceso con la bazooka. Bueno, pues este es el canal de Lolos in the House y pues ya saben, ya se la saben, ¿no? Déjenos su like, suscríbanse y como dicen, activen esa campanita para que les notifique que hay video nuevo aquí en Lolos in the House. Bueno, pues así iniciamos. Casa nueva, vamos a empezar a trabajar. Ya saben, el trabajo de nuestros chirroqueros no puede faltar. Y bueno, pues vamos a iniciar. Y el video continúa con Isaín tratándonos de explicar de una manera, a la mejor manera, a la manera de Isaín, cómo se utiliza la bazooka. Aquí vamos a preparar la masa para el tape. Primero para el fleje y para el ángulo lleva un poco más de agua. Para el fleje echamos unos 3 botes de agua de estos, que viene siendo de cuántas onzas. No trae cuántas onzas son, de 1 litro más o menos. Bueno, se le echan como 3 vasitos para el fleje. Esta masa es para usar la bazooka. Normalmente tiene que quedar muy blandita para que pueda tener buena función la bazooka. Bueno, así es como debe de quedar para el fleje. Y para el ángulo, nomás le agregas medio vasito más o el vaso completo. Va dependiendo el gusto de cómo es que quieres la masa. Pues hoy vamos a estar explicando o haciendo un pequeño video de explicar cómo yo uso la bazooka o cómo podrían usarla. Yo les voy a mostrar mi manera, pero yo sé que hay muchas maneras diferentes o diferentes tácticas, algo así, para trabajar la bazooka.
Pues lo primero que tienen que hacer, aceitar la pump o bomba para que tenga buen funcionamiento. Esta bomba pues se le adapta un cuerno que es para llenar la bazooka. Normalmente aquí va a salir la masa para llenar la bazooka. Aquí yo voy a usar una bazooka tape de carbono, de fibra de carbón. Para empezar a usar la bazooka, pues aceitarla. Este es un seguro, es el seguro para llenar y hacer que salga la masa. Normalmente para llenar pues hay que presionar el seguro y colocar para que la masa no pueda salir a la hora que está llenando aquí, no salga de este lado. Esta es la manera en que vas a llenar tu bazooka. La vas a llenar de 7, 8 bombazos que le den así. Colocar el tape. El tape pues colocarlo de qué manera, pues no importa la manera en que entre aquí. Lo que importa es cómo lo va a colocar uno al salir. Para quitar el seguro de aquí, muchos pues no lo saben, o los que van a querer aprender a usar bazooka, presionar el seguro hacia adentro y hacerlo hacia mano derecha. Colocas el tape, lo regresas, lo puchas y lo jalas a mano izquierda. Para colocar el tape hay que usarlo de esta manera, pasarlo sobre aquí, sobre esta barrita, y hacer que las letras de aquí que le quité deberían ir así. Las letras todo el tiempo van ahí en la parte de adentro, que nunca vayan a quedar mirando hacia que tú las puedas ver, tienen que quedar hacia adentro. ¿Por qué? Porque a la hora de que vas a salir el tape, si no lo pones correctamente va a salir mal y no va a tener buen funcionamiento la bazooka. Aquí yo subo un poco el tape para empezar. Le quito el seguro que les mencioné hace rato para que lo coloqué para llenarlo. Ahora lo quito y aquí va a salir la masa de esta manera. A colocar el tape. Muchos van a trabajar hacia la mano derecha o van a usar la mano a caminar sobre el lado izquierdo. Para trabajar el fleje de pared, pues es lo que tienes que sacar, colocarlo exactamente. Vas a usar esta rueda. Esta trabaja con esto. ¿Esta para qué sirve? Para sostener el tape de esta manera. A la hora de despegar, si tú tratas de hacer que camine la bazooka, esto es lo que va a pasar. Se va a caer el tape sin que tú coloques eso. Si lo colocas, va a tener un poco de presión y ya no se va a caer el tape. Para cortar exactamente el tape, tienes que dejar más o menos esa distancia para hacer el corte.
y ahí va a quedar exactamente el tape. De aquí, para continuar con el siguiente guión o flare, vas a deslizar la bazooka, lo que es este mecanismo que tiene, deslizarlo un poco en el cherro y hacer que salga así con masa, y estando así lo vuelves a correr, mismo procedimiento, 2-3 pulgadas antes, cortas y queda el fleje. Trae una navaja, la navaja viene escondida, bueno, está por dentro de aquí. La navaja viene siendo esto, es una pequeña navaja. Si lo logran observar, va colocada en esa manera, va a cortar lo que es el tape. Para la función de la navaja hay que usar esta parte de la bazooka para que puedas cortar. Solo es para cortar y subir el tape. Tiene dos funciones: subir el tape hacia arriba y cortarlo. Bueno, así es como yo uso la bazooka, pegando el flare de pared. Para estos cortes pequeños, pues tienes que tener bastante tanteo para hacer los cortes. Cuando son flejes pequeños o cortos, tienes que dejar exactamente el tape al principio para que no te quede largo a la hora de despegar la bazooka. Es el funcionamiento para trabajar la bazooka de pared. Ya le estaremos mostrando en los closets. Muchos no saben cómo trabajar, o no saben la posición que llegan a tener para entrar a tapear un closet. Normalmente yo siempre saco unas 3 pulgadas de tape antes de entrar al closet. Como son espacios reducidos, pues no tienes mucha libertad de movimiento, mucho más si no te queda del lado que tú trabajas, ya sea derecho o izquierdo. Como yo no puedo trabajar del lado izquierdo, si yo trato de hacer esto o poner la bazooka de allá para acá, no voy a poder. Tengo que salir y yo giro la bazooka. Normalmente la trabajo así, pero para colocar ese pedazo de fleje, yo agarro y la volteo de esta manera. Y ya como va a quedar como si fuera del lado que yo trabajo. Ese es el funcionamiento de poner el fleje de pared. Ya estaremos mostrándoles cómo pegamos el del cielo. Es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque pudiera caerse el tape, pudiera no colocarlo bien, muchos le ponen mucha fuerza y van a tirar demasiada masa. Pues estaremos explicando lo que es pegar el fleje de pared, el fleje de cielo, cortos, ángulo, y mostrar cómo es que queda una casa terminada tapeando bazooka.
Bueno, normalmente ya les mostré cómo trabajaría alguien que quiere aprender a usar bazooka. Ya cuando tienes la práctica y todo, pues vas a agarrar tu ritmo, vas a trabajar a tu manera, a modo de que puedas avanzar el trabajo. Y pues ya teniendo la práctica, ya depende de ti cómo quieras avanzar, trabajar y que puedas hacer que tu trabajo salga lo más pronto posible. Es la manera que ya me acostumbré a usar la bazooka. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia. Estos flejes, normalmente los closes están muy reducidos. Normalmente lo que yo hago, pegar la mitad primero de un lado, golpearle. Si siempre cargas una navaja, pues golpear el pedacito donde empiezas y poner el otro pedazo de fleje. Y pues para golpearlo, normalmente usamos una espátula, navaja, como la puedan llamar, de una espátula 8. Lo que yo hago es colocarle un poco de masa con tape por encima, porque la bazooka, si se dan cuenta, no deja masa de los dos lados. El que tepea violín, pues sí, usa el violín, y normalmente el violín deja un poco de masa de lo de afuera y tiene mejor funcionamiento para whipear. Yo le pongo esa masa para que deslice mejor. Sacarle la masa, pues no se requiere sacarle toda la masa, la necesaria nada más. Muchos dicen que sacar toda la masa para que quede un buen trabajo. Ya va a depender de cada persona, pero normalmente yo siempre le dejo un poco de masa. Lo normal también igual, no, tampoco voy a exagerar en dejarle toda la masa, porque si le dejas la masa te ayuda a que cuando cajees, te ayuda un poco la poca masa que le dejas en el fleje. Bueno, para los que empiezan a usar bazooka, les voy a dar un consejo. No maltraten su herramienta. Traten de usarla lo más delicada que pudiera usar, porque las bazookas son caras para empezar. Y si eres de las personas que va a empezar a trabajar con bazooka, no sabes el mantenimiento que se da a una bazooka, no sabes repararla tú mismo, pues déjame decirte que reparar una bazooka, si le haces el tune-out completo, pues te va a llevar entre los 800, 900 dólares para reparar tu bazooka. Pero un consejo: no maltrates tu bazooka, cuídala como si fuera algo vital para ti, porque normalmente reparar una bazooka es bastante dinero. Y pues nomás eso, mantenerla aceitada, darle su aceitada cada 2-3 veces que la llenes, y así tener que todo el tiempo tu bazooka se mire limpia, que no tenga la chorreadera de masa, ya sea en esta parte de aquí o donde tú pones las manos. Normalmente tienes que traer tu bazooka limpia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tengas un buen
un buen uso de ella y no se te complique al estarla usando, que se te resbale o algo así. Pues es un buen consejo, tómenlo, porque ya me pasó, no sabía lo caro que es reparar una bazooka. Me pasó y pues por eso se los digo. Ahora que ya les expliqué un poco de cómo usar la bazooka o cómo podrían usar la bazooka, yo pues no soy del mejor bazuquero, ¿verdad? Ni el más rápido, ni el más perfecto, pero ya cuando sabes usar tu bazooka tienes años o meses, yo qué sé, ¿verdad? Agarras tu ritmo y pues es mi manera de trabajar, mi velocidad, mi tiempo y todo. Y esta normalmente es como yo trabajaría, sin explicar tanto, que el golpeador ande detrás de mí y no tomarte tus tiempos para esperar al golpeador. Ya cuando tienes la práctica, sabes dónde se te va a caer, dónde se te va a terminar el tape. Tienes que tener anticipación, un rollo de tape delante de ti. No ponerle mucha presión. Si le ponen una presión, es lo que va a pasar. Se cae demasiada masa, por lo mismo de que vas a ponerle demasiada presión o mucha fuerza al colocar el tape. Colócalo lo más suave que puedas y así evitas que caiga toda esa masa. Va a caer poca, pero no tanto como si le pusieras tanta presión. Para colocar los flejes, los cuartos del cielo, muchos utilizan la pared para sacar el tape y yo no. Aquí mismo solo le doy un espacio de 2-3 pulgadas atrás hacia la bazooka, algo que se deslice y el corte va a quedar donde debe tener el corte exacto. Cuando están pegados a la pared, pues sí, se utiliza la pared para sacar el tape. Cuando ya avanzas de la pared hacia el centro, utiliza el cielo para sacar el tape. Bueno, ese es el procedimiento de los cortos. Para tirar los flex de este lado.
tienes que tener ¿cómo se podría decir? Tener mucho pulso para que puedas trabajar la bazooka, que puedas darle la dirección correcta para que no vaya haciendo como zigzag o viboritas. El tape tiene que quedar exactamente a mitad de donde se unen las hojas. Bueno, para que les quede lo que es el fleje en la parte del cielo, para que quede el tape mero a mitad, tienen que guiarse, ya sea con esta parte de aquí. Si se dan cuenta, tiene 3. Estos de al lado son para sostener un poco el tape. Esta es la guía que debería ser en la línea. Tiene que irse mero en la línea donde van las uniones de las hojas. O si no, pueden utilizar lo que es esta ruedita, guiarse con esta, o guiarse con este spring. Cuando yo empezaba, yo me guiaba con este spring. Miraba el spring para guiarme en el fleje. Lo que yo hacía era mirar el spring que vaya justo mero en la línea del fleje. Eso es lo que yo hacía. Haz de cuenta como si fuera marcando una pluma que fuera y tratara de marcar una línea recta. Solo la línea ya la tienes marcada, lo único que tienes que es saber guiar tu bazooka con en la parte donde se llena la bazooka con masa, y que no te quede tu tape todo chueco. Ya cuando corta uno aquí, yo uso lo que es esta ruedita para cuando corto darle un pequeño golpe y ya se quede el fleje pegado ahí. A muchos les va a quedar el fleje así. Mira, muchos se va a colgar de un lado. ¿Por qué? Porque no ponen la bazooka exactamente como debe de ir. A muchos nos pasa, a veces uno se confía porque dice ya sabes, pero no. Así es como debe de quedar. Debe sobresalir poquita masa de cada lado del tape, y es la manera exacta o correcta que debe de quedar el tape en el cielo. Y les estaremos mostrando la manera de pegar el ángulo, pared y cielo. Espero les sirva les dé unas ideas este video, y pues tal vez no es la mejor manera de explicarlo, ¿verdad? Pero es mi manera. Muchos tenemos diferentes maneras de explicar, de hacer el trabajo. Esta es mi manera de trabajar y trato de mostrarles o explicarles mi manera de trabajar. Espero sea de ayuda para los que empiezan o para los que ya saben, tal vez tengan un diferente estilo o diferente manera de colocar el tape. Para colocar el tape del ángulo. Normalmente cuando empiezas siempre saca tu tape hacia arriba, gira, no sé cómo se llama esta, lo giras para que le salga un poco de masa.
colocar el tape parado, el ángulo parado, no lo arrastres tanto en el piso, que quede exactamente en el cherro. ¿Para qué? Para que si tú lo arrastras en el piso se va a llenar de tierra, basura, todo eso. Y hay que cuidar lo que es esta parte de la bazuca, este lado y del otro lado igual, que no peguen, digamos, en el cherro, que no peguen de esta manera o así. Este spring tiene que, este es mi guía para mí. Yo miro la línea del ángulo. Entonces, si tú pones atención en eso, si tú te guías con eso, va a quedar exactamente bien colocado. Y para cortar, yo utilizo lo que es el spring, más o menos así. Hago el corte y el tape me queda a donde debería de quedar. Si te queda un poco corto lo que son los paraditos, tú con la mano, si colocas tu mano en medio del tape, puedes hacer que suba un poco. Para los ángulos que van acostados, yo siempre dejo de anticipación unas 2 pulgadas de tape atrás para que quede exacto. El procedimiento que hace es que el peso de la bazuca, la forma en que estas dos partes de la bazuca pegan en el cierro, va haciendo que se jale un poco el tape del principio. Si se dan cuenta, yo dejé de anticipación unas 2 pulgadas y ahí queda exacto el tape. No es fácil. El colocar el ángulo no es fácil. Porque son los cortes exactos que tú tienes que hacer. Lo que es el fleje, cortos y eso, pues puedes dejarlo un poco corto y taparlo después con el ángulo. Pero los cortes de los ángulos tienen que ser exactos. Pues se dan cuenta, yo uso la ruedita para que me quede esto de aquí así, de lo que es el fleje, el ángulo, para cuando yo pase lo que es el flusher, para whipear el tape, no se doble el tape ni nada por el estilo. Recuerden usar lo que es la ruedita para aplastar bien el tape. Y siempre dejen de anticipación 1 pulgada, 1,5 pulgadas o 2 de tape atrás, cuando son ángulos largos. Bueno, ya una vez que lo colocas tu tape, el ángulo, yo utilizo lo que es este ángulo, viene siendo el flusher. Adaptado con una ruedita yo lo veo de hueso, no sé qué tipo de material sea, ¿verdad? Pero lo que es esta ruedita reemplaza lo que es el roll, reemplaza las 2 herramientas en solo una, hace las 2 funciones al mismo tiempo.
El rol, lo que pasa es, tú primero pasas el rol, luego vas a pasar lo que es el ángulo para wipear la masa, juntarla y hacer que se marque bien el ángulo. Aquí pues el flusher hace las dos funciones al mismo tiempo. Es un flusher que no es tan caro, tiene el costo de unos 170, 160 dólares. Nosotros lo compramos en Amazon, es marca Columbia. Yo sé que hay muchas marcas, pero este fue el que yo elegí. Y esta es la función que el flusher para mí me ha funcionado bastante bien. Y si se dan cuenta, con el flusher quedan las esquinas bien wipeadas, lo que es la parte de abajo. Y normalmente con el otro ángulo, que normalmente todos lo utilizan, siempre dejan bastante masa acumulada aquí de este lado de abajo. En la parte de arriba pues vas a traer tu wipeador y va a quitar el exceso de masa que te quede en cada esquina. Pero así evitas ya traer las dos herramientas y te ahorras tiempo. Bueno, yo ahorita estoy haciendo todo, yo solo. Traigo aquí a mi camarógrafo, pero no me ayuda mucho pues. Solo la traigo porque no quiero que se quede sola en casa. ¡Ajá! ¡Se mamó! Que tenga algo de oficio acá afuera en mi trabajo. Y porque no se quede aburrida ahí en la casa, nomás la traigo nomás para hacer mis videos y eso. A veces dice que le cargo la mano en el trabajo, no, pues cabrón, pues si no haces nada, solo te la pasas grabando. No se crean. Era broma, no exageres. Ella es una persona que también me ayuda en el trabajo. ¡Ay, ajá! Ella pues ahorita está grabando, pero si no estuviera grabando, ella estuviera en zancos, quitando el exceso de cada esquina, de la masa que se acumula ahí. Ella se sube en los zancos y me ayuda bastante en cuestión de mi trabajo. Es un trabajo de dos, porque no hay más. Pero nos ayudamos mutuamente. Yo le enseño a trabajarla, le enseño cómo hacer el trabajo. Si le queda mal, pues le regreso unas 2 o 3 veces hasta que le quede. Y esa es la manera que nosotros trabajamos. Este flusher pues me facilitó mucho mi trabajo. Desde que lo compré pues me fue bastante eficaz porque me ahorro tiempo yo. Así es como nosotros trabajamos y es el proceso de la bazooka. Cómo se trabaja la bazooka, cómo se trabaja lo que viene siendo el flusher. Es la manera que nosotros empezamos a trabajar en la casa, tapearla y de ahí pues ya diferentes herramientas utilizamos. Les estaré mostrando ahorita aquí un closet en este. Muchas personas tal vez no se logre apreciar por la oscuridad o sí. Son closets reducidos, no hay manera de que la bazooka entre completamente, quedan fuera como 2 pies
Pero eso no impide que tú puedas trabajar con la bazooka dentro de un closet. Yo para tapear un closet con el tape, para colocar lo que es el ángulo, lo que es en la parte de aquí de la puerta, no hay manera de cómo yo poner la bazooka de este lado para colocar el tape hacia arriba. Lo que yo hago es parar la bazooka sobre mi pie, agarrar de esta manera lo que es el tape, con esta mano agarro la parte de arriba y con la otra mano sosteniendo bazooka y tape con estos dos dedos. Muchos dirán cuál es la función de agarrar el tape. Si yo jalo el tape nada más así, sin ponerle un poco de presión hacia abajo, el tape va a salir sin masa. Si yo hago presión con mis dos dedos de abajo y jalo lo que es el tape de arriba, el tape me va a salir con masa. Y si no hago esa presión con los dedos, pues el tape no va a salir sin masa. Y esa es la manera que yo coloco el tape detrás de las puertas. Eso lo aprendí yo de un bazuquero. Yo en ese tiempo no era bazuquero, ¿verdad? Pero miraba cómo lo hacía. Entonces me quedó ese tip. Y ahora yo lo pongo en práctica. Ahora yo uso esa técnica que él usaba. O sigue usando porque sé que todavía es bazuquero. Lo que es en la parte del cielo, aquí en los closets, como son ángulos cortos, no están largos, tienes que dejar exactamente lo que es el tape, tanto al principio, porque así ya el tape no va a tener no se va a mover o recorrer bastante como se pudiera recorrer en los que son los largos. Aquí para los que son principiantes de bazooka, siempre he dicho esto, de que si quieres aprender a bazuquear y si quieres aprender a tirar lo que es el ángulo, entra a un closet y nunca salgas del closet porque va a estar cabrón. Digo, no salgas sin antes terminar de tapear bien el closet. Es la manera en que tú te vas a sentir, no sé, con ganas de aprender bien la bazooka. Aquí necesitas de paciencia, exactitud, todo. Porque si no tienes esas tres cosas de ganas de aprender, ganas de colocar bien el tape y paciencia, pues déjame decirte que no vas a aprender la bazooka al 100%. Y esa es la manera que yo tapeo un closet con bazooka. Me tomo mi tiempo, ¿verdad? Porque ahorita pues es para estarles mostrando cómo yo trabajo con la bazooka. Si fuera por trabajar y sacar mi trabajo lo más pronto posible, pues ya no estuviera hablando aquí, anduviera en chinga. Bueno, ese es el procedimiento que yo tengo para utilizar la bazooka. El trabajo que yo hago, pues los que son finisheros, taperos, saben de lo que estamos hablando. Los que saben usar una bazooka saben de lo que yo les hablo, cuál es el procedimiento de la bazooka, lo difícil que es aprender a usar bazooka. Para mí no se me fue fácil, me tomó bastante tiempo, pero yo sí tenía ganas, tuve las ganas de aprender y aquí estoy usándola. Para los que quieran aprender, me imagino que son buenos tips. Y tener ganas de aprender. Quien tiene ganas de aprender, le va a echar ganas
va a lograr su meta y el que no, pues simplemente se va a quedar en quisiera aprender la bazooka, pero no tengo las ganas de hacerlo. Bueno, pues este es el procedimiento de cómo te llevas una casa. La bazooka es una gran herramienta para los finicheros. Quien sabe usarla, pues sabe que su trabajo va a salir bastante bien. Esta bazooka pues tiene grandes beneficios, tanto como para el trabajo, tanto como para uno que la usa. En el trabajo avanzas demasiado. El beneficio que tiene para uno la bazooka es que el material del cual está fabricado te permite agarrarla sin ningún problema, que se te vaya a resbalar o que ya te sudan las manos, o que en el calor que estamos ahorita se mantiene una temperatura que pues fresca, seca, tanto como en frío o en calor. Y es una herramienta que pues Tai hizo pensando en diferentes temporadas del clima y todo eso, y pensando un poco en quien la va a usar también, porque normalmente pues los que sudan demasiado, ya sea cuerpo corporal completo de las manos, te permite tener un buen agarre a la bazooka. Y pues estaremos mostrándole cómo es que se termina una casa con bazooka. De mi preferencia, para mí esta es la bazooka que más me ha funcionado. He comprado de las demás marcas, lo que es Levenfly, igual Tai, pero de la otra bazooka, la amarilla o anaranjada. Y pues esta es la mejor inversión que haya hecho yo. Está demasiada cara, ¿verdad? Pero vale la pena comprarla. Y pues cuando yo la compré me costó $2,000. Fue algo como que me arrancaron algo de mí. Pues sí, $2,000 es un chingo. Pero dije, pero a futuro yo siento que lo voy a recuperar en poco tiempo. Y sí, el dinero se recupera. El chiste es invertir, tener las ganas de invertir en tus herramientas de trabajo. ¿Para qué? Para que tengas un mejor, digamos, recuperar tu inversión y tener ganancias. Esa fue mi inversión, y creo que el tiempo que he tenido esta bazooka, que son prácticamente 4 años creo, hasta ahorita, es la que más me ha durado. Tiene bastante durabilidad, si la cuidas, por supuesto. Si eres de las personas que no cuidas su herramienta, no te va a durar mucho tiempo. Yo esta bazooka hace 4 años que la compré y nunca le he mandado a hacer el tune-out completo. ¿Por qué? Porque aprendí a repararlas, a cambiarle las piezas, a reemplazar las piezas que se desgastan, y pues ya. Es lógico porque más el tiempo que se trabaja es conforme se desgastan ciertas piezas de la bazooka. Y aprendí a reemplazarlas, cambiarlas, darle su mantenimiento y pues saber cuidar mi herramienta. Quien no sabe cuidar su herramienta, pues no se va a cuidar a sí mismo. Hay que cuidar su herramienta de trabajo. Es una herramienta que usas a diario. Bueno, al menos en este caso yo prácticamente la uso diario para beneficio
de mí o para mí, como podría decir, para mí y para mi trabajo. Los dejo y al final de que termine de tapear la casa, les mostraré cómo es la finalidad o el tiempo que me llevo tapeando una casa entre nomás yo y ella. Es un aproximado de tiempo que les voy a dar, porque si trajera a otra persona, cuando hubiera otra persona, sería mucho más rápido. Bueno, los dejo, cuídense y espero les haya gustado. Ok amigos, ya terminamos de tapear, ya terminamos de usar la bazooka. Como se los explicó Isaín, él es la forma en la que él utiliza la bazooka, es la manera pues en la que él les pudo explicar, cómo él usa la bazooka. Bueno, pues ya terminamos ángulo, terminamos todo lo que es de la pared, del cielo, ya quedó lista. Aproximadamente nos llevamos 3 horas y media en tapear toda la casa. Y pues nada, a seguir trabajando, porque todavía este es el principio del proceso de nuestro trabajo. Pues bueno, pues una vez más gracias por estar aquí, por ver nuestros videos, por dejarnos su like y sobre todo por toda esa gente que está suscrita a nuestro canal, que no lo puedo creer que ya logramos esa meta de 1000 suscriptores, pues, pero vamos por más y pues como dicen por ahí, ¿no? Sí se puede y esperemos llegar ahora a nuestra segunda meta, los 2000 suscriptores. Yo sé que vamos a poder y yo sé que lo vamos a lograr. Y pues bueno, una vez más gracias por todo ese apoyo y no olviden suscribirse en el canal de Lolos in the House y sobre todo no olviden escribir en el video de los 1000 suscriptores, ya que tenemos ahí un detalle para todos nuestros suscriptores. Sobre todo déjenos su like, ya saben, déjenos su like, apóyenos con ese like, ya que con ese like a nosotros YouTube nos ayuda a que tengamos un poquito más de visión para diferentes lugares. Y bueno, pues con esto me despido. Espero haya sido del agrado el video de la explicación o tutorial de cómo Isaín usa la bazooka. Y cualquier duda, no olviden dejárnoslo ahí en los comentarios, ya que es bien importante para nosotros sacarles de toda duda alguna que ustedes tengan. Entonces, bueno, pues me despido y gracias por estar aquí en el canal de Lolos in the House.